anunció su tercera campaña por la Casa Blanca para las elecciones del 2024. Esto lo lanzó el día de ayer, fue a las cerca de las 9:30 de la noche. Y el regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo. Fueron sus palabras en el salón de baile de su resort en Mar-a-Lago. A ver, quiero que me diga el abogado, este anuncio, abogado, ¿cómo lo toma usted? Bueno, tiene el derecho a participar en estos momentos, no tiene ningún tipo de impedimento. Si fuera elegido, nada más que fuera elegido por un término de 4 años, no tuviera la oportunidad de volver a aspirar, en estos momentos parece que él se siente que va a tener una confrontación del gobernador del estado de la Florida y entonces ya está preparando ese ataque. Yo los veo a los dos siendo similarmente en referencia a su perspectiva política, pero obviamente en estos momentos van a ser contrincante. También el ex vicepresidente que anteriormente estaba en el campo del presidente, también va a aspirar. Así que esos debates van a ser muy interesantes. Ahora, es muy posible que veamos a algunos de los mismos antiguos, como el senador Rubio y el senador Cruz, que anteriormente habían aspirado a la presidencia. Ahora, no sé si existe algún nuevo candidato. Desafortunadamente en los Estados Unidos nosotros parece que nos gusta tener las mismas personas y muy poca oportunidad para otras personas. Correcto. De poder aspirar, y eso es por la falta del dinero, del reconocimiento. Nacionalmente nosotros conocemos a quien nos conocemos y desafortunadamente no expandemos para tratar de determinar qué habilidad tiene otros para aspirar. De la parte de los demócratas, ayer mismo estaba oyendo un noticiero que dice que se piensa que el presidente no va a volver a aspirar, que quiere decir que no va, si él no aspira, que no va a haber ninguna persona que está ocupando la oficina que va a aspirar para el presidente. Y entonces se abre el campo completamente a alguien tomarla que no está en la posición en estos momentos, que es interesante porque del lado de los demócratas, no sé si los demócratas van a presentar los mismos contrincantes que en el pasado han aspirado a Hillary Clinton, a Sanders, a un sinnúmero, o si va a haber alguien que va a ser nuevo y que quizás va a presentar una nueva perspectiva al público. Esperemos. Abogado, pero sabemos que también, por ejemplo, este anuncio lo hace el expresidente Donald Trump, donde estamos en un ambiente de una vulnerabilidad política general y que muchos de esos candidatos que él apoyó, pues no quedaron y hay mucha división de alguna manera. Sí, el presidente apoyó muchos candidatos y desafortunadamente para él, muchos de ellos no tuvieron éxito en estas elecciones. Sí, algunos sí tuvieron éxitos, pero otros se encontraron que la población no votaron por ellos y es posible que esa reacción haya sido por la asociación con un nivel un poquito más drástico o un poquito más violento, porque todavía están dando la investigación de esa actividad durante enero y en el cambio de poder, que todavía está muy cercana y fresca en la mente de muchos de nosotros, que nos acordamos haber visto que por primera vez la bandera del sur, que nunca había sido jamás en la casa del pueblo, en el centro del gobierno, jamás había estado ahí. Por primera vez nosotros las vimos, que estaba siendo empinada ahí. Y entonces se ponen las personas un poquito preocupadas. Desafortunadamente para los dos partidos se han mudado generalmente para los extremos
y entonces hay muy pocos candidatos que tratan de estar en el medio, tratan de crear una no neutralidad, porque siempre y cuando sean partícipes de partidos no hay neutralidad, pero que sean proponientes de ideas más moderadas y que estuvieran capaz o hábiles de poder llegar a un acuerdo con el otro lado. Eso en estos momentos no se está viendo. Así es, bueno, definitivamente esto es la realidad que tenemos. Giovanni, ¿qué opinas de este anuncio que sabíamos que no es inesperado, pero que muchos decían que no podían creer? El día lunes estuvimos con el analista político Alex Penelas, el abogado, exalcalde o alcalde de Univisión, también trabajando en Univisión, y dio una parte importante, información, que es que la mayoría de las personas están hasta este momento, hay una oleada en el nivel del condado, a nivel de la Florida, que son rojos, que es rojo el ambiente. Pero a nivel nacional, estamos viendo que han existido al segundo término, o perdón, a mitad del primer término, el Congreso pasa a manos del contrario. En el dado caso, el Senado pasa a manos del contrario, de una manera abrumadora, con 46, 60 y algo de miembros, se pasan, y en el dado caso de los demócratas, en estos momentos, es de que es muy poco, o casi nada. En el dado caso, en el Senado, creo que no va a cambiar. Y a nivel del Congreso, pues va a haber una diferencia muy mínima. Sí, es una mayoría mínima. Como correcto. Entonces, vemos que a lo mejor el poder que tiene Donald lo han querido destruir de varias maneras a nivel político, ¿no? Estamos hablando de que le buscan muchas de las trampas para poderlo sacar, y ha pasado. Yo creo que más bien se le va dando un poco más de vida a esta persona, y por eso es que creo que a nivel local, hablo de la Florida, local Florida, tiene un poder grandísimo, pero ya cuando se vaya a nivel nacional, ojalá, mira, el día de ayer yo pensé que los medios de comunicación iban a abrirse, iban a encadenarse por lo que él estaba haciendo, pero en realidad no hubo una manera tan grande. Lógico, a nivel local. Claro, esa guerra que él ha tenido. Y es intimidante, sí, abogado, y a nivel local, porque hay personas que son demasiado extremos a la parte de la derecha, y veces que ni saben ni por qué, la raíz realmente de lo que están participando, y se vuelven troncistas, de republicanos. De hecho, lo que le comentamos al señor Alex Penelas el lunes, Giovanni, de que ya ahora no escuchas de si eres republicano o demócrata, tú eres de Trump. O sea, identificas el partido con una persona. Que es la oleada. Exacto. Pero yo creo que a lo mejor es a nivel local, lo estás viendo por las votaciones que hubieron. Pero no obstante, Wendy, yo creo que también el abogado lo que está diciendo de parte del Partido Demócrata, no coincido con el abogado Penelas, el alcalde Penelas, de que debería de seguir otros años más el Biden, porque yo creo que la parte motora de una persona, la agilidad, la habilidad, aunque nosotros vemos que hay personas mayores de 80, de 82 años, ves a Trump que tiene 78. Sí, pero está en otras condiciones. 78 años, el señor está demasiadamente hábil para esto, y vemos al señor Biden desgastado, a lo mejor por estar muchos años en la política, conocerá muchísimo, pero al final yo creo que cada uno tenemos una cierta etapa, y desgraciadamente en la parte de la vicepresidencia, que el señor Penelas, de inclinación demócrata, nunca lo va a ver con la vista de que uno lo ve, pero vemos a la parte de la vicepresidente, no tiene el potencial, el poder para poder decirnos en este momento: estoy preparada para ser la presidenta de los Estados Unidos. Yo creo que no tiene desde mi punto de vista. Sí, la confianza, no genera esa confianza del votante y del partido. Y eso sucede, Wendy, a nivel local.
cuando nosotros, porque todo el mundo habla a nivel nacional como que sí, y a nosotros nos afecta muchísimo la parte local, la parte de que la alcaldesa Daniela Levin Cava, de las cuestiones de los condominios, la ciudad del Doral, la ciudad de Hialeah, son donde más nos debería interesar, pero haciendo un tema global, decía el alcalde Penelas que como la oleada en este momento a nivel de la Florida, a nivel del condado, está rojo, que cualquiera que se pegue a la parte roja a decir, bueno, yo soy troncista o estoy con el Partido Republicano en estos momentos, van a ganar cualquier tipo de elección, aunque no traiga una agenda. Ni tenga la preparación. Y abogado, y al final, por ejemplo, esto que estábamos hablando con el alcalde Penelas el día lunes, por ejemplo, en el distrito número 6, que era donde estaba la señora... donde estaba Rebeca Sosa, por muchos años, una señora agradable y con agallas para estar dentro de ese poder, dentro de esa rama. Vemos que una persona que se llega a colocar en el poder diciendo el problema de la gasolina, y eso en realidad una persona a nivel local no puede influir para cambiar el precio de la gasolina. Ni que baje el costo de los huevos, por ejemplo. O sea, hay cosas que no tienen nada que ver, pero dijo una de las frases de él era que él estaba apoyado por Donald Trump. Y que de hecho había sido una de las personas de la mano derecha en su campaña para la presidencia cuando él quedó en el periodo anterior. O sea, considero que es verdad lo que está diciendo, se le está tomando ese poder al que yo estoy endorsado. Pero al final yo creo que eso es a nivel local, porque ya cuando nos vamos a nivel nacional es una situación completamente diferente. Yo creo que la gente ha tenido, la gente que se empapa o que sigue lo que pasó el 6 de enero, cómo es que en realidad se ha dividido el poder, porque hay muchísimas personas que son verdaderos republicanos, que son no de derecha ni de izquierda, no, sino que son del partido y velan por el partido. Había diálogo cuando aquella oleada, en una de las, me tengo que tomar en cuenta, en el año 96, cuando permitieron la ley Nacara, habían negociaciones para que las personas pudieran tener un estatus legal. Y hoy en este momento o eres demasiadamente de izquierda o estás demasiadamente a la derecha, y entonces no velamos por nada de lo que sea beneficioso para la comunidad. Y eso es muy, muy irresponsable hasta cierto punto, porque ahora, por ejemplo, el Congreso manejado por los republicanos y antes el Congreso manejado por los demócratas, pero con una minoría, o sea, no es grande el poder. Entonces vemos que ninguno de los dos partidos cede, y el único afectado somos nosotros como comunidad, que no se pasa ninguna legislación para beneficiar a los inmigrantes, para beneficiar lo de los temas que realmente enriquecen a la comunidad, Wendy. Así es. Bueno, nos quedan pocos minutos y quiero hacer justamente